10:08 de la mañana y ya estamos en comunicación con Kevin Bryan, profesor de Historia y Geografía, divulgador de política internacional, en su cuenta que ya les dije y les vuelvo a decir, lo van a seguir ya mismo a Instagram, Geográfica Historia 1, donde van a encontrar, bueno, todo lo que tiene que ver con política internacional y en particular esta semana con lo que tiene que ver, bueno, el conflicto entre Israel y Hamas. Muy buenos días, Kevin, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo va? Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo. Así que, bueno, para charlar en este caso un poco sobre la temática del conflicto palestino-israelí, que como bien mencionabas, sin dudas es el eje de todas las portadas en los últimos días. Sí, la verdad que una situación, bueno, sumamente delicada, muy complicada, con muchísimas víctimas. En este momento, ¿qué podríamos decir como el último análisis de situación, de estatus? ¿En qué estamos? Bien, bueno, las últimas actualizaciones que tenemos de este conflicto refieren fundamentalmente al bloqueo que actualmente está teniendo Gaza, ¿no? Como obviamente como una represalia del gobierno israelí a partir de lo que fue este atentado terrorista realizado por Hamas, ¿no? Este grupo que de alguna manera está bueno también me parece aclarar que Hamas es un grupo terrorista que existe hace varias décadas ya que recobró importancia fundamentalmente a partir del 2006-2007, cuando de alguna manera se convierte en el grupo armado que tiene mayor peso o incidencia en la franja de Gaza, ¿no? En los territorios palestinos se componen por dos grandes sectores, ¿no? Cisjordania por un lado y la franja de Gaza por otro. Bueno, este grupo jamás opera de alguna manera sobre lo que es el territorio de la franja de Gaza, ¿no? Y tiene de alguna manera premisas muy radicales que consisten fundamentalmente en la negación del Estado de Israel y de alguna manera en un principio que es que no pueden existir tanto Palestina como Israel, sino que todos los territorios que están en ese sector pertenecen directamente a Palestina y que el Estado de Israel no debe existir, ¿no? Partiendo de esta premisa extremadamente radical, que no tiene que ver con la postura de otros sectores palestinos que en todos casos promueven más bien la existencia de los dos estados, ¿no? Claro. Tenemos en este sentido un conflicto actual donde este grupo, de alguna manera, en su lucha, en su pugna con Israel, realizó este ataque terrorista salvaje, brutal que vimos el día sábado, y la consecuencia directa por parte del Estado de Israel, que es, como siempre, el bombardeo a la franja de Gaza, sin distinguir en este sentido lo que es el grupo Hamas de los civiles, ¿no? Claro. Como siempre, estamos hablando encima de un área muy densamente poblada, 2 millones de personas concentradas en realmente un área muy, muy, muy reducida, donde cualquier bombardeo que se realice indudablemente termina afectando y también dañando, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, sino también matando civiles, ¿no? Y esa Sí. es la situación por lo menos más actual que tenemos, además del corte de la luz, del agua y demás en todo ese sector. O sea, hay un bloqueo efectivo sobre la franja de Gaza como represalia, mientras el ejército israelí comenta o rumorea esta cuestión de que analiza las posibilidades de intervenir militarmente sobre la franja de Gaza, o sea, invadir la franja de Gaza. Bien, bueno, la verdad que es un conflicto que ya tiene muchísimo tiempo, digo, más allá de lo puntual que ha empezado a suceder el día sábado, digamos, con este ataque puntual de Hamas, pero me parece también importante como esta distinción entre lo que es el Estado de Israel y sus políticas, la población israelí, que ha Exacto. sido la víctima del atentado del día sábado, y por otro lado, este grupo terrorista y los habitantes de Palestina también, como todos con posturas diferentes en algún punto, pero involucrados en un conflicto que pareciera a priori no tener un fin próximo. Digo, esta escalada de violencia, ¿te parece que en algún punto hay algo que pueda llegar a ser, o sea, se puede llegar a negociar la paz? Porque pienso, ya sabemos que la respuesta de Israel, del Estado de Israel, es permanentemente responder con bombas. Ahora, jamás no está buscando la paz, como vos bien decís, está buscando avanzar a toda costa. Exacto. Sí, creo que en este momento el escenario más positivo, más favorable sería evitar una escalada regional, ¿no? Que es lo que está muy latente en este momento, Ok. por la posibilidad de que efectivamente si Israel entra en la franja de Gaza, ya no estamos hablando de los bombardeos que hasta ahí, a ver, todavía no estaría habiendo una violación flagrante del derecho internacional, ¿no? O sea, una intervención sobre los territorios palestinos. Simplemente estaríamos hablando de bombardeos que son brutales, pero Israel lo viene haciendo hace muchísimos años esto. Claro. La cuestión sería que estaríamos hablando acá de una intervención militar directa y ahí sí estaría pasándose por alto lo que son las declaraciones de Naciones Unidas y demás, y eso sin duda generaría una condena, un repudio indudablemente de la amplia mayoría
de los países del mundo, ¿no? Obviamente habría excepciones de algunos países que son muy aliados de Israel, como por ejemplo Estados Unidos, pero la mayoría de la comunidad internacional, me atrevería a decir que hasta la Unión Europea repudiaría ese accionar de Israel. Hoy nos encontramos en un escenario en el que lo más positivo sería que definitivamente no explote una guerra, que siga siendo una escalada, que en algún momento se llegue a un alto al fuego, una tregua, y que quede ahí, ¿no? Ese es el escenario más optimista. El escenario más pesimista, claramente, el estallido de una guerra regional que puede llegar a traer consecuencias impredecibles, ¿no? Porque estamos hablando de países donde los alineamientos no están del todo definidos, donde todos los países que responden de alguna manera, que tienen una comunidad árabe muy fuerte, están presionados internamente los gobiernos de esos países, me refiero a Arabia Saudita, Jordania, países que tienen población árabe que, aunque por ahí, no es que buscan alinearse con Palestina, buscan una postura más moderada, la propia población termina exigiéndole a esos gobiernos Claro. que se alineen con Palestina. Entonces, tenemos ahí una situación muy difícil donde, como vos muy bien mencionabas, no aparece una luz al final del túnel, por lo menos en lo inmediato no. Lo más positivo de lo que se puede aspirar, por lo menos en este momento, es un alto al fuego que lleve por ahí a una especie de renegociación, pero con posturas muy radicales como las que tienen ciertos sectores del Estado de Israel sobre Palestina en cuanto a la cuestión de que hay que seguir avanzando con la colonización en territorios palestinos, y posturas muy radicales como la del grupo Hamas, que, repito, niega la existencia del Estado de Israel. Partimos de un conflicto en el cual, sin reconocimiento mutuo del uno del otro, parece muy difícil un entendimiento al mediano o al corto plazo. Y en esto que mencionás, bueno, de la importancia del rol del resto de los países, así sea que eligen participar o no, digamos, es fundamental saber qué es lo que va a pasar. También se había dicho que existía la posibilidad de una mediación con Alemania y no puedo recordar en este momento qué otro país como intermediarios. ¿Eso en qué Sí, quedó? hay varias ofertas que hubo en cuanto a mediaciones o negociaciones que están tratando de establecerse a último momento, ¿no? Está la mediación o el intento de mediación de algunos países de la Unión Europea. De alguna manera es uno de desde una perspectiva más occidental, podríamos decir, Claro, pero después tenemos algunos intentos de mediación que están tratando de hacer en estos momentos países más relacionados al mundo árabe. Uno de ellos, por ejemplo, Egipto, claro. que de alguna manera es un actor muy relevante de la región y que trata un poco ahí de marcarle un límite a Israel, de que efectivamente no avance sobre la franja de Gaza, y al mismo tiempo también de diferenciarse del accionar que había tenido Hamas, tratando de buscar una mediación directa entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, que digamos que son las autoridades legítimas de Palestina, ¿no? Claro. No estamos hablando de un grupo aislado como fue el caso de Hamas. Entonces, tenemos ahí varios intentos a última hora tratando de evitar, repito, una intervención directa que, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de todo lo que puede llegar a ocurrir, sin lugar a dudas sería catastrófico, no solo por las consecuencias para la comunidad y para los civiles palestinos, sino por las implicancias en el tramo internacional, ¿no? Las implicancias. Hay muchos grupos que entenderían que si Israel cruza eso, que sería como una especie de línea roja, efectivamente nos podemos encaminar a una especie de guerra regional que, como mencionábamos, es muy peligrosa, y por eso tantos intentos que se están haciendo de la Unión Europea, de países de la Liga Árabe y otros, para tratar de frenar esto a último momento, porque realmente las consecuencias son impredecibles. Y mientras tanto, aquí en la Argentina, que ya lidiamos con problemas propios también, bueno, ¿cuál sería el rol? ¿Cuál es lo que está declarando Argentina a nivel internacional con este tema? Y también te quería consultar sobre, bueno, estos vuelos de repatriación que me llamaban muchísima la atención, más de 1.200 personas pidiendo volver al país. Exacto. Bueno, en cuanto a los vuelos internacionales que se están elaborando, que los arma Cancillería básicamente, son vuelos que de alguna manera van a consistir en varias etapas, bien, porque los aviones que Argentina está enviando son los aviones Hércules. Los Hércules son los que van a poder aterrizar allá en Tel Aviv y son los que van a poder cargar, pero tienen un tope, o sea, no pueden cargar hasta 100 personas en el mejor de los escenarios, pueden cargar, y van a hacer distintos viajes hacia puntos como por ejemplo Chipre, etcétera, donde van a parar ahí. Después se harán distintas coordinaciones para que Aerolíneas Argentinas se pueda coordinar para que puedan ser trasladados finalmente a la Argentina. O sea, va a costar en varias partes, y Cancillería estima que con el número actual que tiene, para el día domingo estarían evacuados todos los argentinos. Esas son las estimaciones que se están haciendo. La posición de Argentina en cuanto a este conflicto
tiene varias particularidades. Nosotros encima, Argentina es un país con una influencia de inmigrantes muy grande. Tenemos que tener en cuenta que tiene enormes particularidades en cuanto a que hay una comunidad árabe muy importante en Argentina y una comunidad también judía muy importante en Argentina. Sí. Eso lleva a que de alguna manera Argentina tenga una postura bastante moderada, bastante cauta, también muy pegada a lo que es el derecho internacional, a las declaraciones de Naciones Unidas. Argentina en este sentido promueve bien la cuestión de la existencia de los dos estados y la convivencia pacífica de los dos estados. De hecho, Argentina es un país que, como otros de América Latina, como por ejemplo Brasil, tiene una postura de reconocer tanto al Palestina como al Estado de Israel. O sea, tenemos ahí una cuestión de que busca de alguna manera una solución, digamos, desde los dos estados y consensuada. Esto en este sentido de alguna manera se diferencia de la postura que tienen otros países occidentales que por ahí o reconocen directamente, en el caso de los países occidentales, por ahí los europeos o los países como Estados Unidos o Canadá, reconocen solamente a Israel y muchos países árabes reconocen solamente a Palestina. Bueno, Argentina en este sentido busca una solución más pegada a lo que son las declaraciones de Naciones Unidas y eso sin lugar a dudas es un punto favorable y muy bueno, por lo menos si lo tratamos de ver realmente de una solución negociada y consensuada y no desde una imposición diplomática de un bando sobre otro. Claro, sí, la verdad que muy, muy claro lo que mencionás. También me produce como la cuestión o la pregunta de, bueno, esto es así en este contexto y con este gobierno, pero el día de mañana con un cambio de gobierno, digo, de los tres candidatos con más intención de voto, hay dos que por supuesto se proclaman muchísimo más a favor del Estado de Israel que cualquier otra cosa. Sí, hay uno en particular que sin duda fue el candidato más votado, que a mi entender roza ya una política un poco peligrosa en cuanto a lo que fueron históricamente el posicionamiento de Argentina, porque Argentina, independientemente de gobiernos radicales o peronistas, siempre ha mantenido en este sentido, en este conflicto en particular, una postura de una salida consensuada, dialogada, bien, un reconocimiento de ambas partes. Esto cambiaría muy rotundamente porque, bueno, el candidato más votado de las PASO propuso, en una de sus tantas medidas, que eventualmente lo que él haría sería trasladar la Cancillería, o sea, la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual es un problema diplomático ese. Claro, Es un problema diplomático muy grande porque Argentina reconoce a la Autoridad Nacional Palestina y digamos que si hace ese movimiento dejaría de reconocer a la Autoridad Nacional Palestina. claro. Bien, sería un movimiento muy brusco que vamos a ver si efectivamente se concreta, pero desde el punto de vista de la diplomacia sería un revés a esta política que yo creo que ha sido muy coherente de Argentina en relación a un conflicto muy complejo, muy difícil y que de alguna manera tiene enormes implicancias, no solo en el Medio Oriente, sino también en otros espacios del mundo. La verdad que sí, muy claro como siempre todo lo que nos contabas, Kevin, en este caso. Bueno, en principio, sí, tratar de sostener aquello que dice la Unión Europea, de por lo menos que no continúe el bloqueo total, ¿no es cierto? Este bloqueo que dejó sin luz, sin combustibles y sin alimentos Exacto, a quienes habitan en la exacto. franja de Gaza. Pero bueno, veremos cómo continúa en los próximos días. Si querés alguna frase para cerrar, alguna expectativa de lo que puede llegar a suceder en estos días. Sí, en cuanto a lo que pienso que de alguna manera vamos a ver cómo efectivamente se van desenvolviendo los distintos actores. No creo que Estados Unidos en este sentido ha tomado una posición muy contundente, pero todavía resta ver los posicionamientos de otros actores, por ahí el posicionamiento de China, que es un actor muy relevante en el sistema internacional. Sí. Bueno, esperemos de alguna manera que esto pueda, a ver, por lo menos llegar a un alto al fuego, ¿no? A una Claro. especie de negociación, la cual parece, repito hoy, que está como ahí, ¿no? En un punto donde estamos creo yo que en las próximas 48 horas esto va a empezar a tomar una dirección mucho más concreta, digo, una intervención directa o una posible salida negociada, en algún momento una especie de alto al fuego. Creo que las próximas 48, 72 horas como más van a terminar siendo decisivas y bueno, habrá que seguir viendo cómo luego van evolucionando y los posicionamientos de los actores, ¿no? Así que bueno, eso es, digamos, una especie digamos, de reflexión un poco moderada en un contexto en el cual lo puede pasar realmente cualquier cosa. Kevin Bryan lo van a seguir para enterarse justamente en las próximas 48, 72 horas todas las novedades de este tema en Geográfica Historia 1 en Instagram. Te agradecemos un montón como siempre, Kevin. Lo mismo digo, un gusto, así que bueno, hasta la Hasta próxima. la próxima, abrazo grande.